Ustedes saben de que muchas veces, sobre todo antes, en mi época, como me suelen decir mis hijos, eso era en tu época, la gente solía hacer o solía seguir los pasos del padre, o lo que se llamaba en esa época la tradición familiar. Por ejemplo, en caso de mi familia, toda mi familia, todos mis primos o toda mi generación, todos mis hermanos y mis primos, todos estuvieron en la armada. Todos son oficiales de reserva del ejército, ¿no? Tengo un primo todavía que está en la marina, tiene un alto rango, es capitán de fragata, ¿no? Es como decir un teniente coronel del ejército, o sea, como para que vayamos teniendo una idea, ¿no? Sí, es pesado el muchacho. Y es más joven que yo, es el último de mis primos. Sin embargo, hoy en día nos hemos olvidado de eso. Hoy en día ha pasado tantas cosas en la vida de que ahora los chicos ya no quieren ser como sus padres. Es decir, han renunciado a esa identidad de familia. No, si tú trabajas en el campo, a mí déjame, yo no quiero estar en el campo, yo quiero estar en la ciudad, por ejemplo. ¿No? Abandonan el campo, dejan a sus padres en su campo y ellos se van a la ciudad. Y es que este modernismo ha hecho muchas cosas. Y eso mismo que ha sucedido en la vida natural, viene sucediendo en la vida espiritual, ¿no? De hecho, un saludo a todos nuestros amados que nos están mirando por internet y los que están acá. Un feliz Día del Padre. Yo hoy día quiero hablar sobre eso, sobre el Día del Padre. A Jesús le preguntaron, Felipe, y vamos a la palabra de Dios, al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 14, ¿sí? Versículos, estoy sin lentes, versículo 9. Felipe le dijo al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? ¿Amén? Amén. Amén. Y esta prédica se llama así, muéstranos al Padre. ¿Por qué? Si yo les pregunto hoy en día, ¿cómo es tu padre? Ustedes podrían decir, mis hijos dirían, ¿no? Mi papá es alto, ¿no? Rubio, ojos celestes, no, ¿verdad? Dirán, es morocho, ¿no? Bigotón, orejón, gritón. ¿Sí o no? Pues siempre me dice, papá, baja un poquito, estás gritando. Y yo le digo, no estoy gritando, esa es mi voz. Pero estás gritando, ¿no? O sea, conocen a su padre, ¿no? Eso sería en el aspecto físico. Ahora yo preguntaría, hijos, ¿me conocen como pienso yo? Y ahí ya se complica un poco más, ¿no? Sí, yo sé que tienes el pensamiento religioso, o sea, pero ¿cuánto de mi pensamiento conocen? ¿O cuánto del pensamiento de vuestros padres conocen ustedes que puedan decir, sí, yo conozco a mi padre cómo piensa? Y si vamos un poquito más adentro y les preguntamos a nuestros hijos, ¿tú sabes cómo me siento yo? ¿Tú sabes por qué actúo de esta manera? Y es que a veces es fácil juzgar a los padres, ¿verdad? A veces en la vida hemos pasado circunstancias y por ahí no hemos tenido la dicha de tener un buen padre. Tal vez un padre que nos abandonó.
Tal vez un padre que es alcohólico, es drogadicto, que está preso. O un padre que está con nosotros, pero a la vez que no está con nosotros. Un padre que te provee de todo y a la vez te hace carecer de ese amor, de ese afecto. Y cuando pasa el tiempo, cuando sucede esto, los hijos reflejamos a nuestros padres. Y siempre vamos a reflejar de ambas partes, tanto de la mamá como del papá. Yo conozco una familia que la mamá es un palito, bajita y un palito. Pero las hijas son todas caderonas, son robustas. ¿Y de quién salió? Del padre, porque el padre era robusto, no, era grande. Y no solamente en lo físico heredaron las hijas, sino también en el carácter. Uno nota, ¿no? Si el hijo es gritón, si el padre es gritón, yo en mis 4 hijos, algunos tienen unas características más que otras. Tengo uno que es gritón y terco, quiere imponerse, ¿no? Otro más pasible, otro más pensante, y cada uno va trayendo las características, ¿verdad? Y eso es lo que dice acá el Señor. Tanto tiempo con ustedes y no conoces a mi Padre. Y es que nosotros, lo que vivimos con nuestros padres, es lo que reflejamos. Amén. Si yo tengo una persona, una madre o un padre que se impone, yo puedo llegar a ser esa persona que se impone, ¿no? Si soy tosudo yo, mis hijos van a ser tosudos porque es lo que están viendo y están reflejando la convivencia que he tenido con ese ser que me ha criado. Y no solamente estoy hablando de la persona que me ha dado la vida, porque ustedes saben que muchos hijos no tienen la fortuna de vivir con sus padres de nacimiento, o sea, sus padres, sus progenitores, vamos a decir, sino también hay personas que son criadas por otras personas, que son adoptadas como hijos. Y esas características de la convivencia van arrastrando en su vida. Y es que eso es lo que sucede. Sucede muchas veces, estoy buscando mis lentes, por favor. Sucede muchas veces que en el plano natural, pregunto, si no conocemos a nuestros padres cómo son, si no sabemos por qué actúan de esa manera. Porque déjeme decirle que yo en mis cortos años de pastor he podido llegar a entender muchas veces la situación de por qué las personas actúan de una u otra manera. No con eso trato de justificar, solamente digo que trato de entender. Una persona que ha sido abandonada o que ha sido siempre lastimada de una u otra manera por sus seres queridos, teme inclusive a amar a otra persona, porque piensa que va a seguir siendo herida o lastimada. Una persona que no recibió cariño, afecto, amor, es muy difícil, salvo por la obra de Jesucristo, que pueda manifestar cariño o amor, porque Él siempre ha sido pateado y golpeado, siempre ha sido lastimado. Entonces, no tiene la facilidad de poder transmitir amor o afectividad, porque es algo que no recibió. Si usted jamás recibió o comió, digamos, ciruelas, nunca va a saber el sabor de la ciruela. ¿Por qué? Porque nunca la ha experimentado. Y en la parte afectiva y en la parte espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos dar algo que no gustamos. No podemos explicar qué sabor tiene la ciruela o la manzana si jamás la hemos mordido, masticado y gustado. Y acá cuando nos dice el Señor, tanto tiempo con ustedes y no me conoces, también tenemos que ver otros aspectos. ¿Cómo conocemos nosotros al Padre? ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Si yo te pregunto a vos, ¿cómo piensas que es el Padre Celestial?
Entonces uno se pone a pensar y en nuestra mente por ahí aparece una imagen de una persona vestida toda de blanco, ¿verdad? Acá está. Vestida toda de blanco. Ustedes se ríen, pedían los anteojos y los tenían en el bolsillo. ¿Qué cabezón? ¿No? Vestida toda de blanco, pelo blanco, largo. No sé por qué siempre lo ponen al padre así, ¿no? Nunca le ponen así como yo, peladito. No, no. A Dios lo ponen con una melena larga, Lorenzo Adama, como para tener envidia, ¿no? Y una barba acá, ¿no? Toda blanca. Un rostro resplandeciente. Y tenemos esa imagen del Padre. Cuando decimos cómo es tu Dios, de repente no lo vemos al Padre, vemos al Hijo. ¿Y cómo lo vemos al Hijo? Algunos pueden ver al Hijo como una persona pasible, sentada sobre una roca, en una montaña, predicando a una multitud. Otros de repente vislumbran a Dios, a nuestro Padre, acercándose a la viuda, consolando porque había perdido a su hijo y resucitándolo. O tal vez lo vamos a ver a un hombre lleno de misericordia que te pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pregunta clásica de él. Que como a veces nosotros como padres preguntamos a nuestros hijos, ¿pero qué quieres que haga, hijo, por vos? ¿Verdad? Es una pregunta recurrente en nosotros también como padres cuando nos acercamos a nuestros hijos. ¿Qué necesitas, hijo? Yo hace poco mi hijo estaba viajando y a pesar de ya ganar su dinero y hacer sus cosas, nosotros como padres le preguntamos, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? Y es que la función del padre es eso. O de repente vemos al Espíritu Santo, ¿no? Y al Espíritu Santo como Dios y como Padre, porque hay que recordar que Dios es uno solo, tres en uno. No necesito explicarles eso. Siempre pensamos en una palomita, ¿no? Vemos a la palomita y ¡ay, está el Espíritu Santo!, ¿no? Sin embargo, dice que el Espíritu Santo es una persona. Y pocas veces nos imaginamos cómo será ese Espíritu Santo como persona. Por eso venía la pregunta, ¿cómo es tu Padre? Y no solamente me estaba refiriendo a nosotros que somos padres, ¿no? Sino me estoy refiriendo a Dios mismo. Amén. ¿Cómo tú ves a Padre? Y eso es en el aspecto físico. Y cuando vemos en el otro aspecto, ¿cómo es tu Padre? Podríamos llegar a pensar en el carácter del Padre. Y saben que acá también muchas veces no alcanzamos a entender cómo es Dios, cómo es nuestro Padre. Cuando dicen cómo es tu Padre, uno agarra el Antiguo Testamento y dice, Dios es un Padre castigador, un Padre disciplinador, un Padre que quiere todo así porque yo lo digo y como yo lo digo y se hace lo que yo digo. Interesante el planteamiento, ¿verdad? Porque muchos lo ven así. Es la ley y hay que cumplirla. No hay vuelta que darle. ¿Será así? Y un otro extremo. El otro extremo es un Dios perdonador. Es un Padre que, diríamos en esta época, un Padre permisivo. ¿Verdad? Si rompe el jarrón, que no rompa. Total, compro otro, no hay problema. Está bien, hijo. Y si le prendo la cola al perro con una cinta y lo hago con... Está bien, no hay problema. ¿No? Un Padre permisivo. Y eso llamamos nosotros gracia. Espiritualmente. Pero ¿será así nuestro Dios? Sin embargo, cuando nos muestra la palabra lo que es el Padre en sí, es decir, este trino Dios. Es más, cuando hablamos del Padre Espíritu Santo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos al Espíritu Santo en su manifestación? Simplemente como un poder.
como la espada de He-Man, por el poder del Espíritu Santo. Es decir, no lo vemos como una persona a la cual nosotros tenemos que tener una relación con Él. Ustedes saben que lamentablemente al Espíritu Santo lo ven en muchas iglesias como la manifestación del poder de Dios y no como la persona de Dios. Y ahí radica un problema. Porque el poder lo puedo manejar libremente. Si yo tengo un arma de fuego, tengo el poder de fuego. ¿Me dejo entender? Es decir, si yo, de acuerdo al arma que tengo, sé el poder y el alcance que puede tener esa arma para llegar. Si agarro una FAL, un fusil de largo alcance, yo sé que puedo alcanzar 300 metros de tiro efectivo. Es decir, yo disparo y a 300 metros, un cuarto de kilómetro y un poco más, puedo eliminar a una persona. Si yo agarro un revólver, sé que no llevo a más de 50 metros de tiro efectivo. Es decir, así considero yo el poder. Y creemos que el Espíritu Santo es poder. Y digo, cuanto más oro, más poder tengo. Déjeme decirle que está usted muy equivocado. No es cuanto más ora. ¿Cómo, pastor, que no es cuanto más oro, más poder tengo? No. Usted está re equivocado. ¿Sabe qué le da poder cuando usted ora? La relación con Dios. Amén. No es cuanto más oro, es cuanto más relación usted tenga con el Padre, más es lo que usted va a poder conseguir. Porque usted conoce al Padre. ¿Cómo conoce usted al Padre? ¿Cómo es tu Padre? Y acá venimos a ver que también podemos conceptuar. ¿Conocemos al Padre? Y es que a veces conocer a Dios es casi imposible, porque es misterioso. Fíjense, si usted a su padre físico, por supuesto, ¿usted lo conoce? ¿Usted sabe las penurias que ha tenido de joven, de niño, de adolescente? ¿Usted conoce su historia? ¿Usted alguna vez le ha preguntado, papá, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué te acuerdas de ello? ¿Cómo fueron tus abuelos? Contame. ¿Alguna vez te has preocupado de sentarte y preguntarle y decirle, papá, ¿cómo fue tu adolescencia? Cuéntame, viejo. Quiero conocerte. Entonces viene acá la circunstancia. Si usted jamás se ocupó de preguntarle a su propio padre cómo es él, para poder entender por qué tiene ciertas acciones o reacciones o formas de actuar, de hablar y hasta de ver por qué tiene temores o por qué tiene formas agresivas de reaccionar a ciertas circunstancias o impulsos que le rodean en la vida. Entonces, déjeme decirle que usted nunca va a poder entender al Padre. Porque déjeme decirle que nosotros como padres, porque yo soy también un papá, nos tienen que pelar como las cebollas, capa por capa. Y a Dios se le conoce de la misma manera. Y a Dios se le conoce en la intimidad. ¿Cuántas veces usted le preguntó a Dios, Señor, ¿cómo eres, papá? ¿Cuántas veces usted le preguntó, Señor, ¿por qué nos creaste? Señor, ¿por qué eliminaste ese pueblo?
¿Cuál fue el sentido? ¿Por qué perdonaste a David si fue un asesino y un adúltero? ¿Y por qué pusiste en tu genealogía una prostituta y una mujer amonita? ¿Por qué? ¿Cómo es posible, Señor? Entonces tú conocerás el carácter de Dios y te mostrará sus bondades y las razones por las cuales actúa de esa manera. Déjeme decirle que el Padre, a cual nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo juzgamos como un hombre inmisericordioso. Porque si a la vez, yo me acuerdo, un miembro de la congregación me mandaba un mensaje y me decía, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios mataba niños? Y ya sé de dónde saca eso, ¿no? Y la pregunta estaba bien, sí. Cuando Dios le dice a Josué, entra a la tierra prometida y mata a todos. Y matar a todos significaba matar ganado, significaba matar ancianos, hombres, mujeres, niños. Pero eso tenía una razón de ser. Entonces, entender a Dios para nosotros, diríamos ahí, qué malo que es Dios, ¿verdad? Qué misericordia. Pero cuando tú ves es porque tiene un objetivo, evitar la contaminación de sus hijos. Ayer estuve en una reunión pastoral y el pastor que le tocó dar la palabra decía, escuché a varias personas, sociólogos, psicólogos, politólogos, y hablaban ellos de que la sociedad está enferma. Y él decía, yo presté atención a esto de que la sociedad está enferma, porque yo soy parte de la sociedad. Y él decía, nosotros tenemos que ser la medicina de la sociedad. Y yo creo, tomando esto que dice así, es justamente lo que pasó en ese tiempo. Porque justamente esa sociedad no iba a cambiar. Esa sociedad iba a contaminar al pueblo de Dios. Y de hecho, al no cumplir lo que Dios le ha dicho, ¿qué pasó? Fue un estorbo a sus costillas, como dice la palabra, hasta el día de hoy. Dense cuenta. Nosotros miramos con unos ojos a Dios, pero Dios ya conoce, ya sabe. Tú tomas tu decisión, bueno o malo, pero todo trae una consecuencia. Sin embargo, para la humanidad, ese Dios malo, para nosotros nos muestra que desde la primera vez que le fallamos a Él, Él ya había prometido la redención para nosotros. Él ya nos había prometido de que vendría salvación a nuestras vidas. Que Él no quería que nosotros estuviéramos fuera de su alcance ni lejos de su amor. Y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, prometiendo un Salvador, se cumplió en el Nuevo. La gracia de Dios siempre estuvo manifiesta. Y estuvo manifiesta para todos aquellos que decidían hacer lo que Él mandó. Amén. Lo que pasa es que como nosotros como hijos, nunca nos gusta hacer caso al Padre. ¿O no? Aquel hijo que me diga yo siempre hice caso a mi padre, lo voy a mirar así con unos ojitos chabacanes y te aseguro que no es así. Siempre en algún momento nos hemos dicho, no, papá, vos estás equivocado, eso es en tus tiempos, en tus antaños, yo soy más joven,
En esta época se hace así, pero ten cuidado. ¿Y después qué pasa? ¿Qué sucede cuando no hacen caso a papá? Lógicamente trae consecuencias. Por eso, mis amados, déjenme decir de que si en la vida cometemos errores como padres físicos, podemos tener errores voluntarios, involuntarios. Ustedes como hijos, nosotros como hijos, aprendamos a verlos, a nuestros padres, con ojos de gracia y de misericordia. Amén. Yo no sé qué padre te tocó a vos. Yo no sé si fue bueno o malo. Si vos alabas sus virtudes y sus defectos, o si tiene más de uno que del otro. Pero lo cierto es que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Yo quisiera de que en este tiempo usted pueda ver a su padre con ojos de misericordia. Y si usted no tuvo padre, o fue abandonado por uno de ellos, usted se acerque a Dios y como acto de imitación a Él, que es nuestro Padre Celestial, usted le puede decir, papá, te pido que perdones a mi papá. Yo no sé por qué me abandonó, yo no sé por qué es alcohólico, yo no sé por qué es drogadicto, yo no sé por qué golpea a mi madre, yo no sé por qué muchas veces me golpea a mí. Pero lo que yo sí sé es que si tú me lo diste fue por algo. Ayúdame a entenderlo. A veces les puedo decir que nosotros como padres somos imperfectos. Ninguno es perfecto. Virtudes más, errores menos. Somos humanos. Pero el Padre Celestial, Él es perfecto. Amén. Él es el único que jamás nos va a abandonar, porque su propia palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te voy a abandonar. Amén. Déjeme decirle que en mi vida, mi padre fue Dios. Yo tuve varios padres. Y digo en el sentido porque padre es aquel que orienta y guía tu vida. Mi padre físico, mis suegros, mis abuelos, fueron padres que me formaron como soy. Pero aún de chico, Dios fue mi padre. Y es ese amor de Padre Celestial, el que tú y yo deberíamos mostrar. Usted que conoce a Cristo, no necesitaríamos que nos pregunten cómo es Dios, ¿verdad? Porque si a nosotros reflejamos al Padre, a nuestro Padre, simplemente tendrían que mirarte y decirte, tú eres extraña, tú eres extraño, ¿qué tienes? Y poder decirles, yo reflejo al Padre. Y es que a veces nuestros ojos están nublados, como el Felipe.
Muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Y es que a veces conceptuamos a Dios de una manera tal y estamos equivocados. Felipe conocía a ese Dios y misericordia. Ese Dios que exigía sacrificio de vida. Un cordero, un palomino. Un Dios guerrero. Pero Cristo reflejó la verdadera identidad del Padre. ¿Y cuál era? Gracia, misericordia y perdón. Ellos no alcanzaban a entender cómo Dios Hijo podía estar en medio de borrachos, prostitutas y publicanos, la lacra de la sociedad judía, los inmundos, como ellos llamaban. ¿Cómo te vas a acercar a esa samaritana? ¿Cómo? Zaqueo es el que cobra impuestos. Es un sinvergüenza. ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios acercarse a esa cosa sucia? Y Cristo le dice, así es el Padre. Porque el Padre no quiere que ninguno se pierda. Y Él jamás va a buscar a los justos, porque el justo tendrá su recompensa. Pero Él ama al pecador, aunque aborrece su pecado. Así es Dios. Y ellos que estaban andando por tanto tiempo con Jesús, no habían llegado a entender todavía que ese es el real reflejo del Padre. ¿Y cuál será el real reflejo del Espíritu Santo? El real reflejo del Espíritu Santo es el que está acá a nuestro lado, esperando que tú le digas en la mañana, buenos días, Espíritu Santo. ¿Cómo estás el día de hoy? Acompáñame, Espíritu Santo. Guía mis pasos en esta mañana, Espíritu Santo. Redargúyeme si en algún momento llego a cometer algo que no le agrada al Padre, Espíritu Santo. Déjeme decirle que no podemos conocer al Padre si no guardamos esa intimidad y esa integridad que es Dios. Un Dios justo como el Padre, un Dios misericordioso como el Hijo, y un Dios acompañador y consolador como el Espíritu Santo. Este día del Padre necesitamos conocer primeramente a nuestro Padre físico y entenderlo para poder entender también las bondades del Padre espiritual al cual nosotros servimos. Y déjeme decirle que me tomo el atrevimiento de decirle primero conocer a nuestro Padre físico, para que a través de ese conocimiento podamos poder mostrar la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado a nuestra vida y manifestarle a ese Padre. Ese Padre que de repente para el mundo no merece ni siquiera perdón. Y si usted no tiene la oportunidad, mi amado que me está viendo por internet, de encontrarse con su Padre, porque de repente ya partió a la presencia del Señor, o de repente está lejos que usted no sabe dónde está, tómese un tiempo en este día, doble sus rodillas ante nuestro Padre, ante nuestro Señor, y dígale: Señor, yo no sé por qué me diste ese Padre, pero lo bendigo. Lo perdono, Señor. Ten misericordia de esa vida. Porque ¿sabe una cosa?
Y con esto termino. De que nos guste o no nos guste, fue Dios quien nos dio a nuestros padres. Él eligió dónde nacer. Así como el hombre no sabe cuándo va a morir porque está en las manos de Dios, uno nunca supo dónde iba a nacer. Así es que en este día del Padre, honra a tu padre y a tu madre. Recuerde que cuando nosotros hacemos algo, qué bueno será que cuando nos miren podamos decir: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre, dijo Jesús. Y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Que la primera obra que puedan ver en nosotros sea la capacidad de perdonar y de amar a aquellos que a veces consideramos que nos han hecho daño y de repente sí nos han hecho daño. Perdonar a aquellos que por las circunstancias de la vida y las cosas que hemos pasado nos hemos sentido heridos y lastimados. Por eso es que la palabra dice que de cierto os digo, el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Eso nos dice a nosotros. Recuerda, nosotros estamos a ser manifestadores de Dios, manifestadores de las obras de Cristo. Y dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si es que recuerdo, todo cuanto pides te va a ser dado. Primero, si haces lo que hizo el Padre, si haces lo que hizo el Hijo, si haces lo que hace el Espíritu Santo. Sé justo como el Padre, misericordioso como el Hijo, y sé consolador como el Espíritu Santo. Entonces estarás manifestando a tu Padre, al que está en los cielos. Entonces cuando tú pidas algo, no pedirás para ti. Fíjate lo que dice: todo lo que pidieres te será dado, si pidiereis para que el Padre sea glorificado. No para que tú tengas, no para que tú te vanaglories, no para que tú hagas lo que quieras hacer, sino para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ahí sí, si pidierais algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Perdónanos, Señor, por no conocerte. Perdónanos, Señor, por no
ser dignos hijos tuyos, manifestadores de tu gloria, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, de tu justicia. Perdónanos, Señor, porque a veces lo único que manifestamos es nuestro orgullo de ser tus hijos, pero un orgullo malentendido. Qué bueno sería, Señor, de que en la calle nos puedan ver y nos digan: tú, ay tú, sí, tú que caminas, ora por mí porque tienes algo. Y puedan ver en nosotros tu presencia, Señor, manifestada en nuestras vidas. Que podamos ver a otros con misericordia y no con ojos de juicio, con ojos de perdón y de amor, deseando el bien y no el mal para ellos. Oh Padre, haznos dignos manifestadores de tu gloria, en tus bondades y en tu amor. Gracias, papá. Mil gracias porque a pesar de ser hijos desobedientes, hijos cerrados, aún nos sigue dando oportunidades para seguir amándote, sirviéndote. Gracias, Señor. Papá querido, feliz día. Feliz día, Señor. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por haber fecundado en nuestro corazón tu salvación. Gracias, Señor, porque está gestándose en nuestro corazón a través de tu palabra la manifestación del Hijo, purificando nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Completa tu obra en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser fiel reflejo de tu presencia y de tu amor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.